La vendieron como esclava en un reino extranjero. Nadie sabía quién era, nadie reconocería su rostro, nadie, excepto él. El guerrero sin nombre que una noche, hace 3 inviernos, la encontró llorando en un establo y le mostró la única bondad que había conocido. Bienvenidos a tiempos dulces. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas y prepárate para una historia que no olvidarás. El humo de las antorchas se mezclaba con el olor a cerveza rancia y sudor de hombres que llevaban demasiados días sin ver el mar. La taberna de Kaupang era el último refugio de mercenarios, comerciantes de dudosa reputación y almas perdidas que preferían el anonimato de las sombras. Thorsten Haraldsson pertenecía a las 3 categorías. Llevaba 2 lunas vagando sin destino después de que su último señor muriera en una emboscada mal planificada. Sin clan que lo reclamara, sin tierras que defender, sin nombre que valiera más que el filo de su espada, había terminado en este agujero donde los dados decidían fortunas y las dagas resolvían disputas. Esa noche, los dados le sonreían por primera vez en semanas. Frente a él, 2 mercaderes del este contaban sus pérdidas con expresiones cada vez más agrias. Vestían ropas finas, manchadas de viaje, y sus dedos enjollados delataban un negocio más lucrativo que el comercio de pieles que decían practicar. «Última apuesta», gruñó el más gordo de ellos, un hombre de barba trenzada y ojos pequeños como cuentas de obsidiana. «Todo lo que me queda contra todo lo que has ganado». Thorsten arqueó una ceja. Lo que había ganado no era mucho. Algunas monedas de plata, un brazalete de bronce, un cuchillo con mango de hueso. Nada que cambiara su suerte realmente. «¿Y qué ofreces tú?». El mercader sonrió, revelando dientes manchados de vino. «Mercancía especial. La tenemos en el carro, afuera. Vale más que todo lo que hay en esta mesa». «¿Qué tipo de mercancía?». «Una mujer». Las conversaciones cercanas se apagaron. Thorsten sintió un nudo en el estómago. El comercio de esclavos era común, sí, pero eso no significaba que él participara en él. Había líneas que incluso un hombre sin honor se negaba a cruzar. «No me interesa». «Espera». El mercader levantó una mano grasosa. «No es una esclava cualquiera, es del sur, de Svearike. Joven, hermosa, sin marcas. Los señores del norte pagarán una fortuna por ella, o podrías quedártela para ti». Thorsten debería haberse levantado, debería haber recogido sus ganancias y marchado, pero algo en la forma en que el mercader había pronunciado Svearike lo detuvo. Un recuerdo antiguo, enterrado bajo capas de supervivencia y olvido deliberado, se agitó en su pecho como una brasa que nunca terminó de apagarse. «Muéstramela». Salieron a la noche helada. Junto a la taberna, un carro cubierto con lonas gruesas esperaba custodiado por un tercer hombre que bostezaba apoyado en una lanza. El mercader gordo apartó la tela con un gesto teatral. «Aquí la tienes. ¿No es perfecta?». La luz de la luna se filtró en el interior del carro, iluminando una figura acurrucada contra la madera. Lo primero que Thorsten vio fue la seda. Un vestido de color azul oscuro, desgarrado en algunos lugares, manchado de barro y algo que podría ser sangre seca, pero seda auténtica, el tipo de tela que solo la nobleza podía permitirse. Luego vio las manos, delgadas, blancas, sin callos ni cicatrices, manos que nunca habían trabajado la tierra ni empuñado un arma. Y entonces ella levantó el rostro. El mundo se detuvo. Tenía el cabello del color de la miel, vertida sobre pan caliente, enmarañado y sucio, pero incapaz de ocultar su brillo natural. Su piel, pálida como la nieve de las montañas, mostraba un corte en la mejilla y sombras de agotamiento bajo los ojos. Pero esos ojos eran imposibles de olvidar. Verde bosque con motas doradas, como el sol filtrándose entre las hojas de un roble centenario.
ojos que lo habían mirado una vez hace 3 inviernos, en un establo lejos de aquí, mientras ella lloraba y él le ofrecía su capa sin saber quién era. No podía ser. Los dioses no eran tan crueles, ni tan generosos. La mujer parpadeó. Sus labios agrietados por la sed se entreabrieron, y entonces sucedió lo que confirmó todos sus temores y todas sus esperanzas. Ella lo reconoció. Él vio el momento exacto en que la confusión en sus ojos se transformó en incredulidad, luego en algo parecido a la esperanza desesperada. «Tú», susurró ella, tan bajo que solo él pudo escucharla. Y Thorsten supo, con la certeza helada de quien entiende que su vida acaba de cambiar para siempre, que tenía que ganar esa apuesta, costara lo que costara. «Acepto», dijo volviéndose hacia el mercader. «Pero si gano, me la llevo ahora, sin preguntas». El mercader sonrió con la confianza de quien tiene los dados cargados. «Trato hecho, guerrero, que los dioses decidan». Lo que el mercader no sabía era que Thorsten había aprendido a reconocer los dados trucados en los campamentos de guerra. Lo que no sabía era que Thorsten llevaba su propio par en el bolsillo, guardado para emergencias exactamente como esta. Y lo que definitivamente no sabía era que Thorsten acababa de descubrir que la mujer en ese carro no era una simple noble extraviada. Era Ylva Eriksdotter, la princesa heredera de Sverige, la mujer que había desaparecido hace 2 lunas en circunstancias que habían sacudido todos los reinos del norte, y la única persona en el mundo que alguna vez lo había mirado como si él valiera algo más que su espada. Los dados rodaron sobre la mesa improvisada del carro. Thorsten contuvo la respiración mientras los números aparecían uno a uno. Cuando el último dado se detuvo, el mercader palideció. «Imposible», balbuceó. «No puede ser. Hiciste trampa». Thorsten ya tenía la mano en la empuñadura de su espada. «¿Quieres discutirlo?» Los 3 hombres lo evaluaron. Su altura, sus hombros anchos, las cicatrices que cruzaban sus nudillos, la forma en que sus ojos prometían violencia sin necesidad de palabras. Decidieron que una esclava, por valiosa que fuera, no valía morir. «Llévatela», escupió el mercader, «pero recuerda mi cara, guerrero. Nadie me roba y vive para contarlo». Thorsten no respondió. Se acercó al carro, cortó las cuerdas que ataban las muñecas de la mujer y la ayudó a bajar. Ella temblaba, pero mantuvo la cabeza alta. Incluso cubierta de suciedad, incluso después de lo que fuera que hubiera sufrido, caminaba como lo que era, una princesa. «Camina», le susurró él. «No mires atrás, no hables hasta que estemos lejos». Ella asintió una vez, casi imperceptiblemente. Y mientras se alejaban de la taberna, mientras las sombras de la noche los tragaban y los gritos furiosos de los mercaderes se perdían en la distancia, Thorsten sintió los dedos de ella buscando los suyos. No dijo nada. Solo apretó su mano y siguió caminando hacia la oscuridad, preguntándose cómo demonios iba a salir vivo de esta. Y preguntándose también si el destino acababa de darle una segunda oportunidad con la única mujer que jamás había logrado olvidar. Caminaron durante horas sin detenerse, alejándose de los caminos principales, adentrándose en el bosque donde las ramas desnudas del invierno formaban un techo de garras negras contra el cielo estrellado. Thorsten conocía estos senderos. Los había recorrido durante años como escolta de caravanas, aprendiendo cada atajo, cada escondite, cada arroyo donde despistar a posibles perseguidores. Ylva no se quejó ni una vez, no pidió descanso, no lloró, no preguntó nada. Simplemente lo seguía con una determinación silenciosa que él recordaba de aquella noche, hace 3 inviernos. Cuando una desconocida se había negado a derrumbarse a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Cuando finalmente se detuvieron junto a una cueva poco profunda que ofrecía refugio del viento,
El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de gris pálido. Thorsten encendió un pequeño fuego, lo suficiente para dar calor sin crear demasiado humo. «Puedes hablar ahora», dijo sin mirarla, concentrado en alimentar las llamas. «Estamos a salvo por el momento». El silencio se extendió entre ellos. Cuando él finalmente levantó la vista, ella lo estaba observando con una intensidad que lo hizo sentir expuesto de una manera que no le gustaba. «Te recuerdo», dijo ella. Su voz era más ronca de lo que él recordaba, probablemente por días sin agua suficiente. «Del establo. Aquella noche en el Festival de Alianza entre Reinos». Thorsten asintió. No tenía sentido negarlo. «Y yo te recuerdo a ti, aunque entonces no sabía quién eras». «No te lo dije. No me lo preguntaste». Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Ylva, tan breve que Thorsten no estuvo seguro de haberla visto. «Esa fue la primera cosa que me gustó de ti, que no preguntaras». Aquella noche había sido hace 3 inviernos, durante una celebración diplomática entre los reinos de Noruega y Sverige. Thorsten trabajaba entonces como escolta de un mercader menor, uno de los cientos de invitados secundarios que llenaban los márgenes del gran evento. Nadie lo miraba, nadie lo notaba. Era invisible, como siempre, hasta que la encontró. Se había refugiado en los establos del castillo, huyendo del ruido y las falsas sonrisas del salón principal. Los caballos siempre le habían parecido mejor compañía que los nobles borrachos. Estaba acariciando el hocico de un semental negro cuando escuchó el sollozo. Venía del rincón más oscuro, detrás de las balas de heno. La encontró acurrucada contra la pared, con un vestido de seda verde que brillaba incluso en la penumbra, y lágrimas corriendo por un rostro que parecía demasiado perfecto para ser real. Tenía una marca roja en la muñeca, como si alguien la hubiera agarrado con demasiada fuerza. «¿Estás herida?», había preguntado él, arrodillándose a una distancia prudente. Ella levantó la vista, sorprendida de no estar sola. Sus ojos, incluso llenos de lágrimas, lo habían golpeado como un puño en el pecho. «No», mintió ella, «solo necesitaba aire». Thorsten no preguntó qué había pasado, no preguntó quién era ni por qué lloraba. En cambio, se quitó la capa que llevaba, una capa vieja y remendada que olía a caballo y a humo de campamento, y se la ofreció. «Hace frío aquí». Ella lo miró con confusión, como si nadie le hubiera ofrecido algo tan simple en toda su vida. «¿No vas a preguntar qué hago aquí? No es asunto mío. ¿No vas a intentar ayudarme a volver al salón? ¿Quieres volver?». La pregunta la desarmó. Las lágrimas volvieron a correr, pero esta vez ella sonrió a través de ellas. «No, no quiero volver nunca». «Entonces quédate aquí el tiempo que necesites. Los caballos no juzgan». Se sentó junto a ella, manteniendo la distancia apropiada, y se quedaron en silencio. Pasaron minutos, quizás horas. En algún momento, ella comenzó a hablar. No le contó quién era, pero le contó otras cosas. Que se sentía atrapada, que todos querían algo de ella, que había un hombre en el salón que no aceptaba un no por respuesta, que a veces soñaba con desaparecer, con ser nadie, con vivir una vida donde sus decisiones fueran suyas. Y él escuchó, solo escuchó. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las rendijas del establo, ella se levantó para irse. Se quitó la capa para devolvérsela, pero él negó con la cabeza. «Quédatela. Parece que la necesitas más que yo». «No puedo aceptarla. Vale más de lo que crees para ti. Las cosas solo valen lo que significan. Y ahora mismo, esa capa significa que alguien te dio algo sin esperar nada a cambio». Ella lo había mirado entonces con una expresión que él nunca había podido descifrar. Gratitud sí, pero también algo más profundo.
algo que lo había mantenido despierto durante meses, preguntándose quién era esa mujer y si volvería a verla. «¿Cómo te llamas?», había preguntado ella en el umbral. «Thorsten. ¿Y tú?». Una pausa, una decisión detrás de sus ojos. Solo una mujer que necesitaba recordar que la bondad existe. Y se había ido, llevándose su capa y dejándole un vacío que nunca logró explicar. Ahora, 3 inviernos después, sentada frente a él en una cueva helada, con el vestido de seda hecho jirones, Ylva sonreía con tristeza. «Guardé tu capa. Durante todo este tiempo. La escondí en mi baúl personal, donde nadie pudiera encontrarla». Thorsten sintió algo apretarse en su garganta. ¿Por qué? Porque era lo único auténtico que tenía, lo único que alguien me había dado sin querer nada a cambio. El fuego crepitó entre ellos, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. «No sabía quién eras», dijo él finalmente. «Si lo hubieras sabido». «¿Qué? ¿Me habrías tratado diferente?». «Probablemente. Todos lo hacen. Por eso no te lo dije. Por eso aquella noche fue la única vez en años que me sentí vista. No como princesa, no como heredera, no como moneda de cambio, solo como una mujer llorando en un establo». Thorsten bajó la mirada hacia las llamas. Había pasado 3 años convenciéndose de que aquella noche no había significado nada, que era un recuerdo tonto de un hombre sin importancia, que ella, quienquiera que fuera, lo había olvidado en cuanto cruzó la puerta, pero ella había guardado su capa durante 3 años. «Ylva», dijo, y su nombre sonó extraño en sus labios, demasiado íntimo. «¿Qué pasó? ¿Cómo terminaste con esos mercaderes?». La expresión de ella se oscureció. El dolor cruzó sus facciones como una tormenta. «Me vendieron», dijo. «Alguien de mi propia sangre me vendió». Antes de que pudiera explicar más, un sonido los alertó a ambos. Ramas quebrándose, pasos acercándose, demasiados para ser animales. Thorsten se puso de pie en un instante, espada en mano, posicionándose entre Ylva y la entrada de la cueva. «Quédate detrás de mí», ordenó. Y entonces, desde las sombras del bosque, emergieron figuras armadas. Eran 5 hombres, mercenarios, no soldados, peligrosos pero desorganizados. El líder dio un paso adelante, con una cicatriz dividiendo su ceja izquierda. «El guerrero de los dados, no has llegado lejos». «Lo suficiente», respondió Thorsten. «Da media vuelta y conservarás la vida». El hombre rió. «¿Sabes cuánto vale esa mujer? Suficiente para vivir como Jarls. ¿Y crees que vas a detenernos solo?». «No creo». «Sé». El ataque fue rápido. 3 se lanzaron hacia adelante mientras los otros rodeaban los flancos. Thorsten se movió como agua entre rocas. El primero recibió el pomo de su espada en la sien y cayó. El segundo logró un tajo que esquivó por centímetros. Su contraataque fue un corte profundo en el brazo, pero el tercero fue más listo. Su daga brilló buscando el espacio entre las costillas, y entonces una piedra impactó en su cabeza. Ylva había salido de la cueva. Tenía otra piedra lista, con expresión de furia fría. No era la doncella del establo, ni la prisionera del carro. Era una mujer que había decidido no ser víctima. La distracción fue suficiente. Thorsten acabó con el tercero y giró hacia los restantes. El más joven miró a sus compañeros caídos y echó a correr. El líder quedó solo. Su arrogancia había desaparecido. «Podemos negociar», dijo levantando las manos. «Puedo duplicar lo que te paguen por protegerla». «No me pagan nada». La espada encontró su garganta. «Vas a decirme todo. ¿Quién la secuestró? ¿Quién los contrató?». «No sé nada. Solo nos pagaron para transportarla. Un hombre importante de su propio reino. Más no sé». «¿A dónde la llevaban?». «Al norte, a las tierras de Hakon Lobo Gris. Él encargó el trabajo». Hakon Lobo Gris.
un jarl menor conocido por su crueldad y conexiones con el comercio de esclavos. Vete, y si vuelvo a verte cerca de ella, no habrá conversación. El hombre desapareció entre los árboles. Thorsten se giró hacia Ylva, que todavía sostenía la piedra con manos temblorosas. Buen lanzamiento. Ella soltó una risa que era casi sollozo. Practiqué a escondidas. Mi padre decía que las princesas no necesitaban luchar. Tu padre estaba equivocado. Ylva dejó caer la piedra. Dijiste que alguien de tu propia sangre te vendió. ¿Quién? Mi hermano, Harald. Thorsten conocía el nombre. Harald Eriksson, segundo en la línea de sucesión. ¿Por qué? Porque mientras yo viva, él nunca será rey. Ylva se sentó como si sus piernas no pudieran sostenerla. Mi padre está muy enfermo. Los curanderos dicen que no pasará del verano. Cuando muera, yo heredaré el trono. Pero si tú desapareces, Harald se convierte en el único heredero. La lógica era tan simple como despiadada. ¿Estás segura de que fue él? Lo vi. Su voz se quebró. La noche que me secuestraron, estaba en las sombras de mi habitación. Me miró a los ojos mientras me amordazaban y sonrió. Thorsten sintió la rabia hervir en su pecho. Conozco a alguien que podría ayudarnos, dijo. Está lejos, en las tierras del oeste. Se llama Bjorn. Era mi hermano de armas. Si alguien puede ayudarte a recuperar tu trono, es él. Ylva lo estudió con esa mirada que parecía ver más allá. ¿Por qué haces esto? No me debes nada. Aquella noche en el establo fui el hombre más feliz de mi vida. Ahora tengo la oportunidad de ser digno de esa mirada. Algo cambió en sus ojos. Entonces vamos, antes de que envíen más hombres. Emprendieron el camino hacia el oeste, y ninguno vio la figura que los observaba desde las sombras, preparándose para seguirlos. Viajaron durante 3 días hacia el oeste, evitando caminos principales. Thorsten conocía las rutas de los contrabandistas, los senderos donde ningún soldado patrullaba. Ylva lo seguía sin quejarse, aunque cojeaba cada vez más. Sus zapatos de seda no sobrevivían bien al terreno salvaje. «Eres más terca de lo que pareces», comentó él la segunda noche junto al fuego. «Soy exactamente lo terca que necesito ser». Ylva miraba las llamas. «Pienso en mi padre, en si todavía está vivo, en si Harald ya le habrá contado alguna mentira». Hizo una pausa. «Y pienso en mi madre». «¿Tu madre?» «Murió cuando yo tenía 10 inviernos, pero antes me hizo prometerle algo, que nunca dejaría que nadie me hiciera sentir pequeña». «¿Qué harás cuando recuperes tu trono?» «Gobernar diferente. Quiero que las personas como tú, las que trabajan y luchan sin que nadie les dé nada, tengan una voz. Las personas como yo no tenemos voz. Por eso quiero cambiarlo». Había sinceridad en sus palabras que Thorsten no había escuchado de ningún noble. «Eres extraña para ser princesa. Y tú eres extraño para ser mercenario». Ella sonrió. «Los mercenarios que he conocido solo piensan en la siguiente paga. No eres una desconocida». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Aquella noche en el establo hablamos durante horas. Me contaste cosas que no le habías contado a nadie. Yo tampoco había hablado así con nadie». El silencio estaba cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. «Guardé tu capa», dijo Ylva. «Cada vez que me sentía atrapada la sostenía. Me recordaba que existías. Es solo una capa vieja». Era la prueba de que aquella noche no fue un sueño. El tercer día, Thorsten se detuvo en seco. El bosque estaba demasiado silencioso. «No estamos solos». Una figura emergió del camino. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris y barba trenzada.
Llevaba una espada, pero sus manos estaban relajadas. Björn, el hombre sonrió. Thorsten Haraldsson. 5 años sin verte y apareces con una mujer de seda. Siempre tuviste talento para los problemas. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Mis exploradores te vieron hace 2 días, pero alguien te sigue. Un grupo grande con el estandarte de Hakon Lobo Gris. Thorsten sintió el frío del miedo. ¿Cuántos? 20, tal vez más. Ylva palideció. ¿Cómo nos encontraron? Björn la miró y sus ojos se entrecerraron. Por los dioses, esa es la princesa de Svearike. Es una larga historia, dijo Thorsten. Contármela después, mi fortaleza está a mediodía. Si llegamos antes de que nos alcancen, tendremos una oportunidad. Se pusieron en marcha. Pero mientras caminaban, Thorsten pensaba en cómo los habían encontrado tan rápido. A menos que alguien supiera exactamente a dónde se dirigían. A menos que los hubieran seguido desde el principio. Se giró, escudriñando el bosque. Por un instante le pareció ver un destello entre los árboles. El reflejo del sol sobre metal, o sobre un par de ojos observando. La fortaleza de Björn no era un castillo de piedra como los que Ylva conocía. Era un asentamiento construido en un valle protegido por montañas en 3 lados, con empalizadas de madera gruesa y torres de vigilancia estratégicamente ubicadas. Más que una fortaleza militar, era una comunidad. Casas de madera con techos de hierba, talleres de herrería, establos, graneros. Hombres, mujeres y niños vivían sus vidas dentro de esas murallas. «Bienvenidos a Ravnheim», dijo Björn mientras cruzaban las puertas principales. «No es mucho, pero es nuestro». Ylva miraba a su alrededor con una fascinación que intentaba ocultar. En su mundo, los nobles vivían separados del pueblo común. Aquí, el líder caminaba entre su gente como uno más, saludando por nombre a los herreros, revolviendo el cabello de los niños que corrían a su paso. «Es diferente», dijo ella. «Es lo que Thorsten y yo siempre soñamos construir, cuando éramos jóvenes y estúpidos y creíamos que podíamos cambiar el mundo». Björn sonrió con nostalgia. Él eligió seguir vagando. Yo elegí echar raíces. Thorsten no respondió. Pero Ylva notó la tensión en sus hombros. Había algo entre estos 2 hombres, una historia que iba más allá de la simple camaradería de guerreros. Los condujeron a una casa grande en el centro del asentamiento. Adentro, un fuego cálido ardía en el hogar central, y una mujer de cabello rojizo y ojos amables los esperaba con cuencos de estofado caliente. «Mi esposa, Astrid», presentó Björn. «El estómago vacío de Thorsten es leyenda, y la dama parece que no ha comido apropiadamente en días». La siguiente hora fue un torbellino de comida caliente, agua limpia para lavarse y ropas secas que Astrid insistió en que Ylva usara. Cuando finalmente estuvieron instalados junto al fuego, con las primeras sombras de la noche cayendo sobre Ravnheim, Björn se sentó frente a ellos con expresión seria. «Ahora», dijo, «cuéntame todo». Thorsten relató la historia desde el principio, el juego de dados, el reconocimiento, la huida, los mercenarios. Ylva añadió los detalles sobre su hermano, la traición, el plan para hacerla desaparecer. Cuando terminaron, Björn permaneció en silencio durante un largo momento. «Esto es más grande de lo que pensé», dijo finalmente. «Si Harald está detrás de esto, no se detendrá hasta encontrarla. Y Hakon Lobo Gris, ese hombre es una serpiente. Tiene espías en cada puerto del norte». «Por eso necesito tu ayuda», dijo Thorsten. «No puedo protegerla solo contra un ejército». «No estás solo, hermano. Nunca lo estuviste». Björn se inclinó hacia adelante. «Pero necesitamos un plan. 20 hombres de Hakon llegarán mañana, quizás pasado. Puedo defenderlos, sí, pero eso solo retrasará lo inevitable. Harald enviará más, y más, hasta que la encuentre».
Entonces, ¿qué sugieres? Que dejemos de huir y empecemos a atacar. Bjorn miró a Ylva directamente. Tu padre todavía vive, ¿correcto? La última vez que supe de él, sí. Entonces todavía tienes una oportunidad. Si pudiéramos llevarte ante él, si pudieras contarle la verdad antes de que Harald te silencie. Harald controla el palacio, interrumpió Ylva. Tiene a la guardia en su bolsillo. No puedo simplemente caminar hasta mi padre. No, concedió Bjorn. Pero hay otras formas. El Consejo de Jarls se reúne en 3 semanas en Uppsala para discutir la sucesión. Todos los nobles del reino estarán allí, incluido tu padre, si su salud lo permite. Es la única oportunidad de exponer a Harald públicamente, frente a testigos que él no puede comprar ni silenciar. Ylva procesó la información. Thorsten podía ver los engranajes girando detrás de sus ojos. 3 semanas, dijo ella. ¿Cómo llegamos a Uppsala sin que nos capturen? Esa es la parte difícil, admitió Bjorn. El camino directo está vigilado, pero hay otra ruta, por mar. No tengo barcos, Bjorn sonrió, pero yo conozco a alguien que sí. Un comerciante que le debe favores a mi familia. Su flota parte hacia Uppsala en 10 días para el mercado de primavera. Podríamos esconderlos entre la mercancía. Era un plan arriesgado. Demasiadas cosas podían salir mal. Pero era un plan, y eso era más de lo que habían tenido hasta ahora. ¿Qué hacemos con los hombres de Hakon?, preguntó Thorsten. Los detendremos aquí. Les daremos algo que perseguir mientras ustedes escapan. Bjorn se puso de pie. Pero eso será mañana. Esta noche descansen. Recuperen fuerzas. Los próximos días no serán fáciles. Más tarde, cuando la casa estaba en silencio y Ylva supuestamente dormía en la habitación que Astrid le había preparado, Thorsten salió al patio. La luna brillaba sobre el asentamiento, pintando todo de plata y sombras. No estaba sorprendido cuando Bjorn apareció a su lado. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos?, preguntó Bjorn. Recuerdo. Había sido 5 años atrás, después de una batalla que había salido terriblemente mal. Hombres que Thorsten había jurado proteger habían muerto por sus decisiones. La culpa lo había consumido, lo había empujado a alejarse de todo y de todos. Te dije que no te fueras, continuó Bjorn. Te dije que necesitábamos reconstruir juntos, y yo te dije que no merecía reconstruir nada. ¿Todavía crees eso? Thorsten pensó en Ylva, en la forma en que lo miraba como si él fuera algo más que un fracaso ambulante, en cómo se había sentido cuando ella tomó su mano en la oscuridad. No lo sé, admitió, pero creo que quiero averiguarlo. Bjorn asintió satisfecho. Esa mujer, dijo, la princesa, hay algo entre ustedes. No era una pregunta. Es complicado. Siempre lo es. Bjorn puso una mano en su hombro. Pero te diré algo que aprendí con Astrid. A veces las cosas más complicadas son las que más valen la pena. Antes de que Thorsten pudiera responder, un cuerno sonó desde las torres de vigilancia. Ambos hombres se tensaron. Eso es, empezó Thorsten. Señal de alarma, terminó Bjorn, su expresión transformándose. Vienen. Corrieron hacia las murallas. Desde lo alto, bajo la luz de la luna, podían ver las antorchas acercándose por el valle. Muchas más de 20. No son solo los hombres de Hakon, dijo uno de los vigías. Hay soldados con ellos, soldados de Sverrike. Thorsten sintió el frío del terror. Harald, susurró. Harald vino personalmente. El ejército que se acercaba era más grande de lo que cualquiera había anticipado. Las antorchas formaban un río de fuego serpenteando por el valle, y Thorsten contó al menos 50 hombres, quizás más. En el centro, montado en un caballo negro que parecía devorar la noche, cabalgaba un hombre joven con armadura dorada. Es él,
La voz de Ylva sonó detrás de ellos, y Thorsten se giró para verla de pie en las escaleras de la muralla, con el rostro pálido como la luna. Mi hermano. Harald Eriksson no se parecía a su hermana. Donde ella era luz y miel, él era oscuridad y hielo. Tenía el cabello negro de su padre, cortado cerca del cráneo al estilo militar, e incluso desde la distancia se podía percibir la arrogancia en su postura. «No debiste subir aquí», dijo Thorsten tomándola del brazo. «Si te ve, ya sabe que estoy aquí, por eso vino personalmente». Ylva no apartó la mirada del ejército. Harald nunca hace nada sin garantías. Si está aquí, es porque está seguro de ganar. Bjorn se acercó, su expresión grave. Mis murallas pueden resistir un asalto, pero no tengo suficientes hombres para una defensa prolongada. Si bloquean los suministros... No resistiremos más de unos días, completó Thorsten. Lo sé. El ejército se detuvo a distancia de tiro de flecha. Durante un momento tenso, solo el viento habló. Luego, Harald avanzó solo hacia las puertas, deteniéndose lo suficientemente cerca para que su voz llegara a las murallas. «Thorsten Haraldsson», gritó, y el nombre sonó como una sentencia. «Mercenario sin honor, ladrón de propiedad real». Thorsten apretó los dientes. «¿Propiedad? Tienes algo que me pertenece, mi querida hermana, engañada por traidores, confundida por mentiras». La voz de Harald destilaba falsa preocupación. «Solo quiero llevarla a casa, a su familia, a donde pertenece». «Mentiroso». La voz de Ylva cortó el aire antes de que nadie pudiera detenerla. Se asomó sobre la muralla, visible para todos. «Tú ordenaste mi secuestro, tú pagaste a esos mercaderes». El murmullo recorrió las tropas de Harald. Algunos soldados intercambiaron miradas incómodas. Evidentemente, no todos sabían la verdad, pero Harald no perdió la compostura. Su risa resonó en la noche. ¿Lo ven? Está claramente perturbada. Días de cautiverio con este criminal la han afectado. Se volvió hacia sus hombres. «Mi pobre hermana necesita la ayuda de nuestros curanderos. Todo lo que dice es producto de la confusión». «No estoy confundida. Te vi esa noche. Sonreíste mientras me amordazaban». «Basta». La voz de Thorsten fue firme mientras la alejaba del borde. «Esto no ayuda». «Tiene razón», dijo Bjorn en voz baja. «Harald no vino a negociar. Vino a tomar lo que quiere. Cada palabra que ella diga, él la retorcerá». Desde abajo, Harald continuó. «Tienes hasta el amanecer, mercenario. Entrégala y te dejaré vivir, tú y todos los habitantes de este pequeño nido de ratas. Pero si cuando el sol salga esas puertas siguen cerradas», pausó dramáticamente, «quemaré este lugar hasta los cimientos y colgaré a cada hombre, mujer y niño como advertencia». No había faroles en su voz. Era una promesa. Harald giró su caballo y regresó hacia su ejército, dejando tras de sí un silencio pesado como plomo. «No pueden morir por mí», dijo Ylva inmediatamente, girándose hacia Bjorn. «Esta gente, los niños que vi jugando hoy, no pueden pagar el precio de mi supervivencia». «Nadie va a morir», dijo Thorsten, aunque no estaba seguro de cómo cumplir esa promesa. «No nos rendiremos», declaró Bjorn. «Pero tampoco podemos luchar contra esas fuerzas directamente». Miró hacia las estrellas calculando. «Hay otra opción». «¿Cuál?» «El paso del norte, un sendero a través de las montañas que solo los cazadores locales conocen. Es peligroso, especialmente de noche. Pero si partimos ahora mientras ellos se preparan para el asedio...» ¿Abandonar Ravnheim? Astrid había aparecido junto a ellos, con los ojos brillantes de preocupación, pero la voz firme. «Este es nuestro hogar». «El hogar son las personas, no los muros», dijo Bjorn tomando su mano.
Podemos reconstruir la madera y la piedra. No podemos devolver la vida a los muertos. La decisión se tomó en minutos. Los habitantes de Ramheim, acostumbrados a los peligros de la frontera, se movilizaron con una eficiencia que impresionó a Ylva. Los ancianos y los niños irían primero, guiados por los cazadores que conocían el camino. Los guerreros cubrirían la retaguardia. «Necesitamos una distracción», dijo Thorsten. «Si Harald ve que evacuamos». «Déjamelo a mí», dijo Bjorn. «Un pequeño grupo se quedará para mantener los fuegos encendidos, hacer ruido, crear la ilusión de que seguimos aquí. Les daremos hasta el amanecer de ventaja». «Es un suicidio. Es comprar tiempo». Bjorn sonrió, esa sonrisa que Thorsten recordaba de tantas batallas imposibles. «Además, cuando llegue el amanecer y descubran que el nido está vacío, ya estaremos demasiado lejos para perseguirnos. Harald tendrá que elegir, seguirnos por las montañas o regresar a Svearike con las manos vacías». Era un plan desesperado, pero era lo único que tenían. Mientras los preparativos continuaban, Ylva encontró a Thorsten solo junto a los establos, preparando caballos para el viaje. «Deberías quedarte con el grupo principal», dijo él sin mirarla. «Estarás más protegida. Y tú deberías dejar de fingir que no estás aterrorizado». La observación lo detuvo en seco. Se giró para encontrar sus ojos verde bosque fijos en él, penetrantes. «Soy un guerrero. Estoy acostumbrado al peligro, sí. Pero esto es diferente». Ella se acercó. «Esto es personal, y estás asustado no por ti, sino por mí». Thorsten no pudo negarlo. «Si algo te pasara», empezó, pero las palabras se atascaron. «Entonces lucharemos para que nada me pase». Ylva tomó su mano, como había hecho aquella primera noche en la oscuridad. «Juntos. Soy un mercenario sin nombre, sin tierras, sin futuro. Tú eres una princesa que será reina. Y sin embargo, aquí estamos». Ella apretó su mano. «No te pedí que fueras más de lo que eres, Thorsten. Solo te pedí que fueras tú». El sonido de un cuerno interrumpió el momento. Era la señal. El primer grupo estaba partiendo. «Tenemos que irnos», dijo Thorsten. Pero antes de que pudieran moverse, una voz familiar los detuvo. «Me temo que no irán a ninguna parte». Se giraron. Detrás de ellos, emergiendo de las sombras del establo, había un hombre que Thorsten reconoció. Era el mercenario que había huido en el bosque, el que le había dicho todo sobre Hakon Lobo Gris. Y no estaba solo. 5 hombres armados lo flanqueaban. «Pensaste que te dejé ir por cobardía», dijo el mercenario sonriendo. «Pero en realidad necesitaba saber a dónde la llevabas. Harald paga muy bien por información». Había sido una trampa desde el principio. Thorsten se posicionó instintivamente entre Ylva y los hombres armados. Su mano encontró la empuñadura de su espada, pero sabía que las probabilidades estaban en su contra. 6 contra 1, en un espacio cerrado, con Ylva desarmada detrás de él. «No tiene que terminar así», dijo el mercenario, aquel al que había perdonado la vida en el bosque. «Entrégala y te dejaremos ir. Harald solo la quiere a ella». «Ya sé lo que Harald quiere. La quiere muerta». «Eso no es asunto tuyo. Tú eres un don nadie mercenario. ¿Por qué morir por una mujer que jamás será tuya?». La pregunta colgó en el aire, y en ese momento Thorsten encontró una claridad que lo había eludido durante años. No importaba si Ylva alguna vez sería suya. No importaba si él era un don nadie. Lo que importaba era esto. Por primera vez en su vida estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. «Porque algunas cosas valen más que la vida», dijo desenvainando su espada. El mercenario suspiró decepcionado. «Como quieras». El ataque fue coordinado, brutal. 2 hombres se lanzaron hacia él mientras los otros rodeaban para flanquearlo. Thorsten bloqueó el primer golpe.
giró para esquivar el segundo y contraatacó con una estocada que encontró carne. Un grito, sangre en el heno, pero eran demasiados. Un golpe en la espalda lo lanzó hacia adelante. Rodó justo a tiempo para evitar la espada que se clavó donde había estado su cuello un instante antes. Desde el suelo, pateó la rodilla del atacante más cercano. Escuchó el crujido satisfactorio del hueso, pero otro estaba ya sobre él. El relincho de un caballo sacudió el establo. Ylva había liberado a uno de los sementales y lo había espantado directamente hacia los atacantes. El animal, aterrorizado por el olor a sangre y el ruido del combate, se encabritó, sus cascos volando peligrosamente cerca de las cabezas de los mercenarios. El caos que siguió fue suficiente. Thorsten se levantó, aprovechó la confusión para derribar a 2 hombres más, y de pronto solo quedaban él, el líder mercenario, y un último soldado. «¡Bjorn!», gritó Ylva hacia la puerta del establo. «¡Ayuda!». El mercenario evaluó la situación. Sus hombres estaban caídos, el ruido había alertado al asentamiento, y las antorchas se acercaban. La victoria fácil que había anticipado se había convertido en desastre. «Esto no ha terminado», escupió mientras retrocedía hacia las sombras con su compañero sobreviviente. «Harald tiene ojos en todas partes. No pueden huir para siempre». Y desaparecieron en la noche, justo cuando Bjorn y sus hombres llegaban corriendo. «¿Qué pasó?», demandó Bjorn al ver los cuerpos en el suelo. «Tenemos un traidor», dijo Thorsten jadeando. Los hombres de Harald estaban dentro de las murallas. La implicación golpeó a todos. Si había espías dentro de Ravnheim, la evacuación ya no era segura. Harald sabría exactamente por dónde escapaban. «Cambio de planes», dijo Bjorn, su mente trabajando rápidamente. «El paso del norte está comprometido. Necesitamos otra ruta». «No hay otra ruta», dijo uno de sus hombres. «Las montañas son intransitables excepto por ese sendero». «No montañas». Thorsten miró hacia el este, donde sabía que el río Glena serpenteaba hacia el mar. «Agua». Bjorn entendió inmediatamente. «El río. Si llegamos a la desembocadura, hay aldeas de pescadores, barcos pequeños que podrían llevarnos costa arriba». «Es arriesgado. El río está crecido con el deshielo. Más arriesgado es quedarnos aquí». Thorsten se volvió hacia Ylva. «¿Puedes nadar?». Ella asintió, aunque el miedo brillaba en sus ojos. «Entonces es el río». La evacuación se reconfiguró en minutos. El grupo principal seguiría hacia el paso del norte como distracción, pero un pequeño grupo, Thorsten, Ylva, Bjorn y 3 de sus mejores hombres, se dirigiría al río. Partieron antes de que la luna alcanzara su punto más alto. El bosque nocturno era un laberinto de sombras y sonidos amenazadores. Cada rama que crujía, cada búho que ululaba, hacía que Thorsten apretara la empuñadura de su espada. Ylva caminaba a su lado en silencio, concentrada en no tropezar con las raíces que serpenteaban por el suelo como dedos de gigantes dormidos. Llevaban 2 horas de marcha cuando Bjorn levantó la mano indicando alto. «El río está cerca», susurró. «Puedo oírlo». Efectivamente, el rugido distante del agua se filtraba entre los árboles. Pero había algo más, otro sonido, más sutil, voces. Se arrastraron hacia el borde del bosque. Frente a ellos, el río Glena corría furioso con las aguas del deshielo, y en la orilla, bloqueando el único punto de cruce seguro, había un campamento. Soldados de Svearike, al menos una docena. «Harald cubrió todas las rutas», murmuró Bjorn. «Nos tiene cercados». «No todas», dijo Thorsten estudiando el terreno. «Mira río arriba. Hay un tramo donde las rocas forman una especie de puente natural. Si cruzamos por ahí, esas rocas están resbaladizas y el agua golpea con fuerza. Un paso en falso y la corriente te arrastra.
¿Tienes una mejor idea? Bjorn no la tenía. Se movieron en silencio hacia el punto que Thorsten había identificado. Las rocas emergían del agua como dientes de un animal prehistórico, brillantes con la espuma del río embravecido. El rugido aquí era ensordecedor, un muro de sonido que hacía imposible cualquier comunicación que no fuera por señas. Thorsten fue primero, probando cada piedra antes de poner su peso. El agua helada le salpicaba las piernas, amenazando con derribarlo, pero paso a paso, metro a metro, cruzó. Bjorn fue el siguiente, luego sus hombres, y finalmente Ylva. Ella estaba a medio camino cuando sucedió. Su pie resbaló en una roca cubierta de musgo. Por un instante eterno, Thorsten la vio tambalearse, sus brazos buscando equilibrio en el aire vacío. Luego el río la reclamó. ¡Ylva! Thorsten no pensó. Se lanzó al agua detrás de ella, la corriente helada golpeándolo como 1000 puños. El frío era paralizante, el rugido del río ensordecedor, la oscuridad total. Pero podía verla, apenas, una forma pálida siendo arrastrada hacia los rápidos. Nadó con toda su fuerza, sus músculos gritando en protesta. El agua entraba en su boca, sus ojos, llenando sus pulmones de hielo. Pero siguió nadando. Sus dedos encontraron tela, la túnica de Ylva. Tiró con fuerza, atrayéndola hacia él. Ella tosía, luchando por respirar, pero estaba viva. Estaba viva. «¡Agárrate a mí!», gritó sobre el rugido del agua. Ella obedeció, sus brazos rodeando su cuello, y entonces Thorsten vio la roca, una formación masiva emergiendo del centro del río, directamente en su camino. No había forma de esquivarla, solo podía prepararse para el impacto. Giró su cuerpo, poniendo su espalda hacia la roca, protegiendo a Ylva con su pecho. El golpe fue brutal. El mundo se volvió blanco, luego negro, luego nada. Lo primero que Thorsten sintió fue el dolor. Irradiaba desde su espalda en ondas pulsantes, cada respiración una agonía. Luego sintió el frío, un frío húmedo que le calaba hasta los huesos. Y finalmente sintió las manos pequeñas pero firmes, presionando algo contra su pecho, una voz que repetía su nombre como una plegaria. «Thorsten, Thorsten, por favor, despierta». Abrió los ojos. El rostro de Ylva flotaba sobre él, iluminado por la luz grisácea del amanecer. Tenía el cabello pegado a la cara, los labios azules de frío, y los ojos llenos de algo que él tardó en identificar como alivio. «Estás vivo», susurró ella. «Por los dioses, estás vivo». Intentó incorporarse y el dolor lo atravesó como un rayo. Algo estaba mal en su espalda, quizás costillas rotas, quizás algo peor, pero podía mover los brazos, las piernas, no estaba paralizado. «¿Dónde?». Su voz salió como un graznido. «La corriente nos arrastró río abajo, no sé cuánto. Te saqué del agua como pude». Ylva señaló hacia una orilla rocosa donde se encontraban, parcialmente oculta por un saliente de piedra. Los demás, no sé dónde están, separados, perdidos, heridos. La situación no podía ser peor, pero entonces Ylva hizo algo inesperado. Tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «Me salvaste», dijo. «Te lanzaste al agua sin pensar. Pusiste tu cuerpo entre la roca y yo. Era lo que había que hacer. Era una locura. Podrías haber muerto. Pues pero no morí. Esta vez». Sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a derramar. «Thorsten, no puedes seguir arriesgando tu vida por mí. No valgo». No termines esa frase. Se incorporó a pesar del dolor, sentándose frente a ella. Estaban empapados, helados, probablemente siendo cazados. Y sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. «He pasado años creyendo que mi vida no valía nada», dijo él, «que era solo una espada de alquiler, un hombre sin propósito.
Pero desde que te encontré, desde que vi tu rostro en ese carro y supe que los dioses me habían dado una segunda oportunidad, por primera vez siento que mi vida tiene sentido. Thorsten, no me pidas que deje de protegerte. Es lo único que me hace sentir que existo para algo más que sobrevivir otro día. Ylva lo miró durante un largo momento. Luego, sin decir palabra, se inclinó hacia él y lo besó. No fue el beso desesperado de la cueva. Fue algo más suave, más profundo, un beso que prometía cosas que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. Entonces, sobrevivamos juntos, susurró, porque yo tampoco quiero un mundo donde tú no existas. El momento fue interrumpido por voces, distantes pero acercándose. Thorsten se tensó, su mano buscando automáticamente la espada que, para su alivio, seguía en su cinto. «Soldados», dijo Ylva, reconociendo el acento, «de Svearike. Debieron ver la corriente arrastrarnos. Están buscando cuerpos». Se arrastraron más profundo bajo el saliente, ocultándose entre las sombras. Los pasos se acercaron, crujiendo sobre las piedras húmedas. Thorsten podía ver las botas de los soldados a través de las grietas en la roca. 4 pares, demasiados para luchar en su condición. «Aquí no hay nada», dijo una voz. «La corriente debe haberlos llevado más lejos». «O los mató», respondió otra. «El príncipe Harald no estará contento si volvemos sin el cuerpo de la princesa». «La princesa, la princesa. Estoy harto de buscar a esa mujer. Si el príncipe quiere el trono, que se lo gane como un hombre». «Cuidado con lo que dices. Harald tiene oídos en todas partes». Los pasos se alejaron, llevándose las voces con ellos. Thorsten y Ylva esperaron largos minutos antes de atreverse a moverse. «No todos sus hombres son leales», observó Ylva. Ese soldado sonaba resentido. «El ejército sigue órdenes, no corazones, pero si hay descontento en las filas, podría ser útil». Se ayudaron mutuamente a ponerse de pie. El dolor en la espalda de Thorsten era intenso, pero soportable. Nada que no hubiera superado antes. «Necesitamos encontrar a Bjorn», dijo, «o al menos encontrar el camino a Uppsala por nuestra cuenta». «¿Sabes dónde estamos?» Thorsten estudió el paisaje. El río corría hacia el sureste, lo que significaba que habían sido arrastrados en la dirección correcta. Si seguían la orilla, eventualmente llegarían a la costa. «Creo que sí, pero tomará días a pie, especialmente si tenemos que evitar los caminos». «Entonces caminemos». Avanzaron siguiendo el curso del río, manteniéndose ocultos entre los árboles de la orilla. El sol subió y con él llegó algo de calor, secando lentamente sus ropas empapadas. Encontraron bayas silvestres para comer y agua limpia de un arroyo tributario. Para el mediodía habían cubierto una distancia considerable. Pero Thorsten sabía que no podían mantener este ritmo. Su espalda protestaba con cada paso, y Ylva, aunque no se quejaba, cojeaba visiblemente. «Hay humo adelante», dijo ella de pronto, señalando hacia una columna gris que se elevaba entre los árboles. «Una aldea, o un campamento. Amigo o enemigo. Solo hay una forma de averiguarlo». Se acercaron con cautela. Lo que encontraron no era una aldea ni un campamento militar. Era una cabaña de pescador, solitaria junto al río, con un pequeño embarcadero donde se mecía un bote de remos. Un anciano estaba sentado frente a la puerta, remendando una red. Levantó la vista cuando se acercaron, sus ojos legañosos, estudiándolos sin sorpresa. «Viajeros del río», dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. «Parece que el Glena los trató mal». «¿Puede ayudarnos?», preguntó Ylva adelantándose. «Necesitamos llegar a la costa». El anciano la miró.
luego a Thorsten, luego de vuelta a ella. Algo brilló en sus ojos, un reconocimiento que hizo que Thorsten se tensara. «Sé quién eres», dijo el viejo finalmente. «Tu cara está en todas las proclamas. La princesa perdida de Svearike». Hizo una pausa. «Hay una recompensa por ti, suficiente para que un viejo pescador viva como un rey el resto de sus días». Thorsten se adelantó, la mano en la espada, pero el anciano levantó una mano arrugada. «Tranquilo, guerrero, no voy a entregarla». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Mi hija fue vendida como esposa a un noble hace 20 años. Murió un invierno después, llena de moretones que él decía eran decaídas. Sé lo que los príncipes hacen con las mujeres que no pueden escapar». Se puso de pie, sus huesos crujiendo con el esfuerzo. «El bote es viejo pero firme. Los llevará río abajo hasta el fiordo. Desde allí, si tienen suerte, encontrarán un barco que los lleve donde necesitan ir». Ylva tomó las manos del anciano entre las suyas. «¿Por qué nos ayuda?» «Porque una vez no pude ayudar a mi hija, y porque los dioses tienen formas extrañas de darnos segundas oportunidades». Partieron antes del anochecer, con provisiones que el pescador insistió en darles y bendiciones murmuradas en el dialecto antiguo. Mientras Thorsten remaba río abajo, vio a Ylva mirando hacia atrás, hacia la pequeña figura del anciano que se hacía cada vez más pequeña. «Hay bondad en el mundo», dijo ella suavemente. «A veces lo olvido». «Hay bondad», coincidió Thorsten. «Solo que está escondida en los lugares que los poderosos no miran». El río los llevó hacia la noche, hacia lo desconocido, hacia un destino que ninguno de los dos podía predecir. El interior del salón era impresionante. Columnas talladas sostenían un techo perdido en sombras. Antorchas proyectaban luz dorada sobre los hombres más poderosos del norte. El rey Erik de Svearike era un hombre demacrado, pero sus ojos brillaban con inteligencia. Junto a él, de pie como si ya gobernara, estaba Harald. Cuando vio a Thorsten, algo brilló en sus ojos. Reconocimiento y miedo. «¿Quién eres tú para acusar a un príncipe?» «Soy testigo de cómo la princesa Ylva fue vendida como esclava, de cómo hombres que trabajaban para ti la transportaron como ganado». El murmullo recorrió el salón. «Acusaciones graves», dijo el rey Erik. «¿Tienes pruebas?» «Tengo mi testimonio, y tengo algo más». Miró hacia la entrada. «Tengo a la princesa misma». Las puertas se abrieron. Ylva entró como tormenta, inevitable, imparable. Vestía azul oscuro con bordados de plata. Su cabello caía como cascada de miel, y sus ojos ardían con determinación. «Padre, he vuelto». El rey se puso de pie, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Ylva, por los dioses». «Es una impostora», gritó Harald. «Esta mujer es una estafadora. Mi pobre hermana está muerta». «¿Muerta?» Ylva lo enfrentó. «¿Cómo lo sabes? A menos que supieras que nunca iban a encontrarme viva». Esto es, te vi». Su voz cortó como acero. «La noche que me secuestraron, en las sombras de mi habitación, me miraste mientras me amordazaban y sonreíste». El silencio era absoluto. «Miente», dijo Harald sin convicción. «¿Miento? Entonces que los dioses juzguen. Propongo una prueba, que me hagan preguntas que solo la verdadera princesa podría responder. Si fallo en una sola, aceptaré la espada». El rey asintió. «Hija, ¿cuál fue la última cosa que tu madre te dijo antes de morir?» Ylva cerró los ojos. Dijo: «El halcón vendrá cuando más lo necesites. No le temas a las tormentas, porque ellas traen el amanecer». El rey palideció. «Eres tú. Por los dioses, eres tú». «No», Harald desenvainó su espada. «No permitiré que esta farsa continúe». Pero Bjorn y sus hombres ya estaban en posición, bloqueando su camino.
Los guardias de Harald se encontraron superados por hombres de otros jarls que habían cambiado de bando. «Harald Eriksson», la voz del rey era firme, «te acuso de traición a la corona, de conspirar contra tu propia sangre. Padre, ¿no puedes creer?» «¡Silencio!», se volvió hacia los jarls. «¿Y cómo vota el consejo?». Uno por uno, los jarls se pusieron de pie. «Culpable». Cuando el último voto fue pronunciado, Harald cayó de rodillas. Toda su arrogancia se derrumbó. «Llévenlo, será juzgado por sus crímenes». Mientras lo arrastraban fuera, el rey se volvió hacia Ylva. Padre e hija se abrazaron. «Perdóname, debería haber visto...». «No hay nada que perdonar, padre». Thorsten observaba desde la distancia, sintiéndose fuera de lugar. Comenzó a retroceder cuando la voz de Ylva lo detuvo. «Padre, hay alguien que quiero que conozcas». El rey evaluó a Thorsten. «Este es el hombre que te salvó». «Sí, y es el hombre que amo». El murmullo recorrió el salón. «No tienes tierras», dijo el rey. «No, majestad». «Y sin embargo salvaste a mi hija sin esperar recompensa». «La recompensa fue conocerla. Todo lo demás es secundario». El rey sonrió. «Un hombre que valora a mi hija más que al oro». Se volvió hacia los jarls. «Creo que he encontrado al próximo rey de Sverige». El verano llegó con aroma de flores silvestres y campanas de boda. Thorsten esperaba junto al altar, mientras Ylva caminaba hacia él vestida de blanco y oro. El reino entero había venido a presenciar la unión. El rey Erik, fortalecido por el regreso de su hija, presidía la ceremonia. Los jarls inclinaban la cabeza en respeto, y Bjorn, entre los testigos, sonreía con orgullo de hermano. Cuando los votos fueron pronunciados y el beso selló la unión, el rugido de la multitud sacudió el templo. Esa noche, en la cámara real, Thorsten sostuvo a su esposa mientras las estrellas brillaban. «¿Recuerdas aquella noche en el establo?», preguntó Ylva. «Nunca imaginé esto». «Yo tampoco. Pensé que eras solo una mujer triste que necesitaba una capa». «Y yo pensé que eras solo un guardia amable», sonrió. «Nunca imaginé que esa noche cambiaría mi vida». «¿Te arrepientes de algo?». «De nada. Cada paso del camino me trajo hasta ti». Ylva lo besó suavemente. «Entonces construyamos algo digno de ese camino, un reino donde los mercenarios sin nombre puedan soñar, donde las princesas elijan su destino, donde el amor valga más que el oro». Es un sueño ambicioso. Los mejores sueños lo son. Los meses siguientes trajeron cambios. El rey Erik, aunque mejorado, decidió pasar el trono a su hija. La coronación se celebró en el solsticio de invierno, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir la nueva era. Ylva gobernó como había prometido, escuchando a los que nadie escuchaba, defendiendo a los que nadie defendía. Y Thorsten estuvo a su lado, no como decoración real, sino como consejero, guerrero y sobre todo como esposo. Bjorn visitaba cada primavera, trayendo noticias de Ravnheim, que se había reconstruido más fuerte que antes. La capitana del barco, para sorpresa de todos, había sobrevivido. Hakon la había dejado viva como advertencia, y ella había navegado directamente a Uppsala para contarlo. Ahora comandaba la flota real. El anciano pescador fue nombrado consejero de asuntos costeros, una posición que lo hacía reír cada vez que alguien lo llamaba señor. Y Harald, despojado de títulos y condenado al exilio, desapareció en las tierras del este. Algunos decían que había muerto en una taberna, otros que vagaba como mendigo. Ylva nunca preguntó. Algunos capítulos merecían quedar cerrados. Un año después de la coronación, en la misma cueva donde Ylva había tenido su visión, nació su primer hijo. Lo llamaron Erik, en honor al abuelo que no vivió para conocerlo. El viejo rey había muerto en paz, sabiendo que su reino estaba en buenas manos. «Tiene tus ojos», dijo Thorsten sosteniendo al bebé. «Y tu terquedad»,
respondió Ylva. Ya puedo verlo. ¿Es eso una visión? Es intuición de madre, mucho más confiable. Thorsten rió, y el sonido llenó la cueva sagrada donde todo había comenzado a cambiar. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó. Aquella noche en el establo. Imaginé muchas cosas, pero ninguna tan buena como la realidad. Lo besó, con el bebé entre ellos, mientras el sol se filtraba por la cascada creando arcoíris en el aire. Te amo, Thorsten de Svea Rike. Y yo te amo a ti, Ylva, mi reina, mi esposa, mi hogar. Los años pasaron como agua del río que los había llevado a su destino. El pequeño Erik creció fuerte y curioso, seguido 2 años después por una niña de ojos verdes como su madre, a la que llamaron Astrid en honor a la esposa de Bjorn. Thorsten descubrió que ser rey consorte era muy diferente a ser mercenario, pero en algunos aspectos sorprendentemente similar. Ambos requerían leer a las personas, anticipar amenazas, actuar con decisión. La diferencia era que ahora las batallas se libraban con palabras en salones, no con espadas en campos. Y las ganaba igual. «Tienes talento para la política», le dijo Ylva una noche, después de que él hubiera convencido a 2 jarls rivales de firmar una tregua que llevaba décadas pendiente. «Tengo talento para entender lo que la gente realmente quiere. Es lo mismo que hacía antes, solo que ahora nadie intenta matarme después». «Todavía», él rió. Ella también, pero no todo era paz. Rumores llegaban del este. Hakon Lobo Gris, el hombre que había ayudado a Harald, estaba reuniendo fuerzas. Algunos decían que planeaba venganza, otros que buscaba nuevos aliados para desestabilizar el reino. «Deberíamos actuar antes de que se fortalezca», sugirió uno de los generales en el consejo. «No», dijo Ylva, «no iniciaremos guerras basadas en rumores, pero tampoco seremos ciegos». Envió espías, fortaleció las fronteras del este y esperó. La espera terminó en el 5º año de su reinado. Hakon llegó no con ejército, sino con bandera de paz. Pidió audiencia. Muchos aconsejaron negársela, algunos matarlo directamente. Pero Ylva recordó las palabras de su madre sobre el halcón y la tormenta. «Lo recibiré». El salón del trono estaba lleno cuando Hakon entró. Era más viejo de lo que Thorsten había imaginado, con cabello gris y ojos hundidos que hablaban de años difíciles. «Majestad», dijo arrodillándose, «vengo a pedir perdón». El murmullo recorrió el salón. «Perdón», la voz de Ylva era fría. «Ayudaste a mi hermano a secuestrarme, a venderme como esclava. Lo hice, y he pagado por ello cada día desde entonces». Levantó la mirada. «Harald me prometió poder, tierras, gloria. Me mintió como mintió a todos. Cuando fracasó, me abandonó a mi suerte. Mis tierras fueron saqueadas, mi familia dispersada. He vivido 5 años como el hombre que te traicionó, odiado por todos. Y ahora vienes aquí esperando misericordia». «No espero nada. Solo ofrezco la verdad. Harald no actuó solo. Hay otros nobles que conspiraron con él, que todavía conspiran. Tengo nombres, pruebas. Es todo lo que tengo para ofrecer». El silencio se extendió. Thorsten observaba a Ylva, viendo los engranajes girar detrás de sus ojos. Sabía lo que ella estaba pensando, que la información era valiosa, pero que perdonar a Hakon enviaría un mensaje peligroso. «La información que ofreces», dijo Ylva finalmente, «¿es verificable?» «Completamente». «Entonces la aceptaré. A cambio no te ejecutaré». Hizo una pausa. «Pero tampoco te perdonaré. Vivirás el resto de tus días en el monasterio del norte, sirviendo a los dioses que traicionaste. Es más misericordia de la que mereces». Hakon inclinó la cabeza. «Es más de lo que esperaba». Cuando se lo llevaron, Thorsten se acercó al trono. Fue una decisión sabia. Fue una decisión práctica.
La información que tiene vale más que su muerte. Ylva suspiró. Pero no me siento sabia, solo cansada. Entonces descansemos. El rey no puede esperar una noche. Esa noche, en sus aposentos, dejaron de ser reyes y volvieron a ser simplemente ellos, el guerrero sin nombre y la princesa del establo. ¿Crees que algún día tendremos paz verdadera?, preguntó Ylva. No lo sé, pero creo que cada día que construimos algo bueno es una victoria, y hemos tenido muchas victorias. Ella sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Aprendí de la mejor. 20 años después de aquella noche en el establo, Thorsten se encontró de pie en el mismo lugar donde todo había comenzado. El festival de alianza entre reinos se celebraba de nuevo, como cada década. Pero esta vez, él no era un escolta anónimo. Era el rey consorte de Sbearike, respetado por amigos y temido por enemigos. Y Ylva estaba a su lado, tan hermosa como el primer día, con algunas canas en el cabello que ella llevaba con orgullo. ¿Por qué sonríes?, preguntó ella. Estaba recordando. La primera vez que te vi fue aquí, llorando detrás del heno. Y tú me diste tu capa sin preguntar nada. Todavía la tengo, ¿sabes? En algún lugar del palacio. Ylva rió. La sé. La encontré hace años. La guardo en el mismo cofre donde guardaba la original. Se miraron con el amor acumulado de 2 décadas. No era el amor ardiente de los primeros años, sino algo más profundo, la certeza absoluta de haber encontrado a la persona correcta. Padre, madre, su hijo Erik, ahora un hombre de 19 años, con los ojos de su padre y la determinación de su madre, se acercó. Los embajadores de Dinamarca están listos. «Vamos», dijo Ylva. Luego, en voz baja para Thorsten, «¿Crees que está listo para asumir más responsabilidades? Es tu hijo, nació listo». El festival fue un éxito. Las alianzas se fortalecieron, los tratados se firmaron, y por primera vez en generaciones, los reinos del norte hablaban de paz duradera. Esa noche, mientras la música sonaba y los nobles bailaban, Thorsten y Ylva escaparon a los establos, como hace 20 años. «Esto es ridículo», rió ella. «Somos demasiado viejos para escondernos en establos. Nunca seremos demasiado viejos para esto». Se sentaron en el mismo rincón donde él la había encontrado llorando. El heno olía igual. Los caballos relinchaban suavemente, y las estrellas, visibles a través de las rendijas del techo, brillaban como siempre. «¿Tienes arrepentimientos?», preguntó él. «Ninguno. ¿Y tú?». «Solo uno. Que no te encontré antes». Ylva apoyó la cabeza en su hombro. «A veces pienso en todo lo que tuvimos que pasar. El secuestro, la huida, la batalla. Tanto dolor para llegar hasta aquí. Y pienso que lo haría todo de nuevo, cada momento de miedo, cada herida, cada noche de incertidumbre, porque todo me trajo hasta ti». Thorsten la besó, suave y lento, como la primera vez y como todas las veces desde entonces. «Te amo, Ylva, desde aquella noche hasta el fin de mis días». «Y yo te amo a ti, Thorsten, mi guerrero, mi rey, mi amanecer después de la noche más oscura». Se quedaron allí hasta que el alba tiñó el cielo de rosa y oro, hasta que los sirvientes los encontraron dormidos entre el heno, abrazados como los jóvenes que alguna vez fueron, y los bardos que cantaban sus historias en todos los salones del norte añadieron un nuevo verso a la saga. «No busques la corona en el oro ni la gloria, búscala en los ojos de quien te ama sin razón, porque el verdadero reino no es de tierras ni batallas, es el hogar que construyes en otro corazón». La historia de Thorsten y Ylva se convirtió en leyenda. La historia del guerrero sin nombre que ganó una princesa y un reino. La historia de la mujer de seda que eligió el amor sobre el miedo. Y cada vez que alguien preguntaba cuál era el secreto de su felicidad, la respuesta era siempre la misma: encontrarse en la tormenta,
y caminar juntos hacia el amanecer. Si llegaste hasta aquí, escribe amanecer en los comentarios para saber que eres de los que creen que después de la noche más oscura siempre llega la luz. Y cuéntame, ¿cuál fue el momento que más te emocionó? ¿Cuando Thorsten la reconoció en el carro? ¿Cuando ella reveló que había guardado su capa durante 3 años? ¿O cuando él arriesgó todo ante el consejo de Jarls? Si esta historia te conmovió, suscríbete y activa la campanita, porque en tiempos dulces creemos que el amor verdadero no conoce de títulos ni de clases sociales. Solo conoce de corazones valientes dispuestos a luchar. Nos vemos en la próxima historia.